según expertos, están haciendo daño a la familia, una ley que está realmente repleta de errores. Y vamos a conocer un poco de qué se trata esto. En comunicación con nosotros, el abogado Gustavo Arabia va a estar hablando sobre este tema y el uso de arbitrariedades en la ley. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Acá Facundo Quiroga te saluda. ¿Qué tal, Facundo? Buen día. Buen día, gracias por estar ahí. Bueno, Gracias a ustedes. ¿qué es lo que está pasando particularmente con esta ley de violencia? Primero, ¿qué establece la ley de violencia familiar para ponernos en tema, ¿no? Y en tu caso particular, ¿en qué te afectó o en qué ves que te perjudica, ¿no? Bueno, el tema es así, la ley 12.569, que es el número de la primigenia ley de violencia familiar, Sí. Tenía un determinado estándar. Se le hizo una reforma muy radicalizada, entonces ahora se permite la denuncia con identidad reservada, por ejemplo, medidas muy estrictas en cuanto a las cautelares que se determinan con el supuesto denunciado, ¿no es cierto? En muchos casos, eso son trámites express, digamos, generalmente acá del interior, como yo te hablo, y va la persona a la comisaría de la mujer, hace la denuncia, sea hombre o mujer, generalmente son las mujeres, y bueno, ya a las 24 horas el tipo ya está en la calle. Acá en Bragado hay muchos casos, una persona que la mujer se le fue de la casa, Sí. y a los 2 meses recién hizo la denuncia, y él que se quedó con los hijos y le hicieron una exclusión. Digamos, el motivo de la ley, de acuerdo a lo que dicen los jueces, es evitar un evento, un conflicto futuro de violencia, ¿verdad? Ajá. Es decir, entonces por eso la finalidad es que se actúe con urgencia, pero cuando esas condiciones no están, no tiene sentido. Es decir, a una persona no le van a avisar, mirá, te vamos a sacar de tu casa porque así no le pegás a tu mujer o no le pegás a tu marido. Entonces, lo lógico es que eso se hace de forma rápida. Ahora, cuando ya, como 2 casos que conozco, intervienen, por ejemplo, 10 policías armados, la Guardia Urbana Municipal, o en un caso grave que tengo en Alberti, que ese me interesaría contarte porque ahí es donde vi las máximas irregularidades que nunca vi. Bueno, ponen en un estado de indefensión a las partes, es decir, cuando el marido y la mujer tienen un cierto conflicto, Sí. a veces recurren a esta ley, y después que pasan unos días, bueno, como que se arrepiente, que la solución llegó y se calmaron las aguas, y después no pueden levantar la medida, ¿sí? Ese es el problema que se plantea. Entonces los jueces le dan verosimilitud a una denuncia, por ejemplo, de un tercero que no tiene nada que ver y que no sabemos quién es. La figura de un tercero anónimo, pues eso se ve en materia penal, pero en materia penal no puede no puede servir para una condena. Imagínate que acá es una persona que la identidad está totalmente reservada y no responde de ninguna manera, cuando para el orden jurídico toda persona debe responder por sus hechos, es decir, por los daños y perjuicios que puede ocasionar. Entonces acá en este caso no se ve, eso sería más o menos así. Claro. Pero tengo un caso en Alberti. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en Alberti es un caso que es para doble lupa, este caso. Se trata de una familia libanesa, Sí. ¿sí?, que vino de Zaida, donde este hombre participó del Centro Europeo Árabe de Derechos Humanos y Derecho Internacional, y también participó en otro organismo más de derechos humanos. Entonces le tiraron una bomba en la casa, le balearon el auto, y bueno, le quitaron, fue sometido a vigilancia por la inteligencia militar, y entonces le quitaron el pasaporte, bueno, y vía África tuvo que emigrar y se radicó en la localidad de Alberti, que está a cerca de 200 kilómetros de la capital. Ellos estaban cenando un día y bueno, llegó la policía,
10 móviles más o menos de policía, no sé cuántos policías, y lo excluyeron de la casa. Pero no solo eso, el coordinador del servicio local, que bueno, hay un problema con eso en la provincia de Buenos Aires, con los organismos de servicio local, de protección, y la persona encargada de ahí, a la nena que estaba firmando, una de las hijas, son 5 hijos, 3 vinieron del Líbano, más 2 que estuvieron en Argentina, desde el año 2016, entonces le impidieron que filme, le hizo borrar archivos, y bueno, y tomó decisiones que no le corresponden. Es decir, es como si se intrometió el Estado en la familia, no a un nivel ya precautorio y de protección, sino a otro nivel, no sé si de persecución o de alguna otra razón. Claro. Y además te quiero contar, ¿no? Es decir, las irregularidades que he visto en este caso, es que generalmente en materia de familia existe, por ejemplo, el juicio de alimentos, ¿verdad? El juicio de alimentos normal es que tiene un plazo, rige durante toda la edad de los menores. En cambio, se puede establecer en la ley de violencia alimentos. Bueno, acá se establecieron alimentos de 2 salarios mínimos vitales y móviles a un extranjero, ¿sí?, que serían de 57.900 pesos por 2, sin tener en cuenta ningún caudal. Todas las medidas eran perpetuas, sin acercamiento a 500 metros a la familia, por supuesto sin acceso a la casa, y con prohibición de ver a los hijos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia en este caso? Estas personas que vienen del exterior, sobre todo de una cultura muy diferente a la nuestra, porque no estamos hablando de un venezolano que se viene a la Argentina, estamos hablando de una persona de Medio Oriente que tiene problemas con la lengua, y con la cultura en general. Entonces, ¿qué pasa? A esta gente no se le tuvo en cuenta que vinieron con miedo, que están aislados en la Argentina, es decir, no tienen familiares. Entonces, la situación que se da ahora, que la señora se siente totalmente vulnerable, no sabe qué hacer, se siente, digamos, entregada porque ella está sin su marido, no tiene familiares, no tiene ninguna forma de sobrellevar esta situación. Los hijos también sufren bullying en la escuela, le dicen tirabombas al nene más grande, y bueno, toda esta situación, es decir, lo permite una herramienta jurídica que no ha tenido esa finalidad. Y ahora, ¿cuáles son las herramientas que, Gustavo, que vos tenés para tu defendido, ¿no? Porque, bueno, si es que se puede, ¿no? Exacto, ese es el problema que tienen todos. La justicia, gracias a Dios, le está poniendo el ojo a esto. Bien. En el Departamento Judicial de Mercedes, por ejemplo, estas medidas, la mayoría de los jueces las ponen por 120 días, 180 días. En un principio se hacían por 30 días, por 60 prorrogables. Bueno, en este caso es perpetuo, o sea que voy a tener éxito en levantarla, porque los tribunales deciden disminuirla a 80 días, exigen que sean estrictos con la ley, porque una vez que se disponen las medidas cautelares, hay que citarla a las partes. Claro. Para que argumenten. Bueno, acá eso no ha sucedido, al señor no se lo ha citado, y hay informes. La mujer con su abogada, que ahora renunció, pidió 3 veces el levantamiento. El error generalmente es de plantearlo en ese mismo proceso. Hay que iniciar un juicio aparte, ¿sí? Un incidente se llama, de levantamiento de las medidas, o un régimen de visita. Nosotros hemos hecho eso, y también hemos hecho una denuncia penal contra el coordinador del servicio local ante los tribunales de Mercedes. Bien. Por violación de domicilio y allanamiento ilegal. Es decir, todo esto es muy fácil destruir una familia, pero es muy difícil después tratar de reparar el daño causado, porque todo esto lleva tiempo. En cambio, estas medidas supuestamente protectivas se dictan en forma express, digamos. El juzgado no tiene en cuenta nada, digamos, claro. No hay verosimilitud, y una cosa con la que voy a luchar es la identidad reservada de la persona, porque no es la mujer la que ha denunciado. La mujer y los hijos
De hecho hay videos en YouTube donde ella no entiende por qué sacaron al marido de la casa, niega la violencia, que argumenta a través de informes del servicio local. Ella la niega y pide que quiere que vuelva el marido a la casa. Claro, lo más lógico. A ver, imagínate unos extranjeros que son ellos nada más, que tienen los padres, los hermanos en el exterior. Claro. Ella dice que en un informe psicológico que no confía en nadie aquí en Argentina. Claro. Imagínate. Entonces, esta ley se saca totalmente de contexto. Hay que tener en cuenta un montón de factores. Seguro. Que no se tienen en cuenta. ¿Cómo llegas al caso, Gustavo? Bueno, mirá, este es un caso que, te digo, tengo problemas para entenderme con el señor Abdelaziz Tareji. Él ha sido un defensor de derechos humanos, o sea que yo creo que acá atrás de todo esto hay algún interés de alguna... Es decir, todo esto empieza por una organización de derechos humanos de capital vinculada al gobierno. Pero yo llego a través de amigos. El señor tenía una abogada, pero bueno, no tuvo resultados, entonces yo acepté este desafío, no solamente por el caso que me parece de una arbitrariedad, sino para discutir también los términos y los alcances de esta ley, que lo voy a hacer a través de diferentes juicios y demás, porque una de las cosas que hay que desalentar es el tema de que cualquier persona pueda hacer una denuncia anónima y resguardarse y hacer daño, digamos. Esto puede ser mal usado por ahí. Por ejemplo, se puede usar para la política. A esta persona le hacemos una denuncia bajo identidad reservada y bueno, le caemos a la casa, le buscamos papeles, le llevamos los teléfonos, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que la justicia, digamos, de segunda instancia ya le está poniendo límites y le va a poner más límites. Mirá, te voy a decir algo. Los juzgados están abarrotados de este tipo de denuncias. Sí, las comisarías de la mujer prácticamente existen para este tipo de procesos. Si no existiera violencia familiar, no tendría ninguna razón de existir esta comisaría de la mujer. Claro. Precisamente, si vos le quitas esa materia prima, desaparecerían, y hay mucha gente que no le conviene que desaparezcan la comisaría de la mujer. Por lo tanto, esto ha pasado a ser un gran problema como es en España. Esta segunda reforma a esta ley la veo totalmente nefasta, muy intervencionista, y le está haciendo daño a mucha gente. Yo me han tocado casos. Conozco una persona que está durmiendo en el auto, ¿viste? Porque no tiene otra forma, es una persona jubilada por invalidez, y bueno, y ahora la situación de él es muy complicada, y los juzgados tienen la facultad de creerle al denunciante o a la víctima, independientemente de todas las pruebas que puedan existir en el expediente, y generalmente los informes psicológicos se hacen con bastante parcialidad, siempre salen en contra del denunciado. Es decir, es muy difícil, y lo que hay que hacer es que la gente entienda cómo proceder, porque un error que yo veo es que se recurre a un abogado gratuito, ¿sí? Y que la persona se quiera defender sin abogado. ¿Qué es lo que pasa, no? Y entonces esta situación se complica, porque esto acá no se trata de que el denunciado sea culpable o inocente, ¿no? La ley no trata de juzgar eso. Eso puede hacerse en una denuncia penal, si hay lesiones, por ejemplo. Acá lo único que se trata es de evitar con la ley es un conflicto, un problema futuro, evitarlo. Bien. Y eso es entendible, ¿no es cierto? Sí. Pero la gente cree y dice, no es verdad, no hice eso, yo no... Obviamente que hay casos que están totalmente justificados, pero te diría que un alto porcentaje, no te quiero decir una cifra, pero el alto porcentaje de las denuncias de este tipo son falsas. Claro. Hay muchos abogados inescrupulosos
que le resulta más fácil andar a la comisaría de la mujer y hacer la denuncia Sí. para sacar una ventaja de cualquier conflicto familiar, sea por el divorcio, por la tenencia de los hijos o por lo que sea. Claro. Ahora, ¿cuál sería la solución definitiva para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Derogar la ley o cambiarla? Bueno, la primera solución es lo que yo siempre digo que decía Couture: dadme buenos jueces y haré Claro. de la mejor justicia aún con las peores leyes. Es decir, ya con la legislación que existía en el Código Civil, un buen juez te protegía de la violencia porque estaban establecidas, ¿no es cierto? Pero bueno, esto establecieron determinadas pautas para que se pueda regular, porque bueno, había jueces que no eran tan adictos a este tipo de leyes, pero, a ver, pasa por, esta ley, la 14509, que modificó la anterior, me parece que el lobby que le impuso es muy radicalizado. Yo creo que hay que volver a la ley anterior, no hay que permitir las denuncias de identidad reservada. La ley debe tener ya, la medida debe ser, si es para evitar un problema ya inminente, tienen que tener un plazo corto y tiene que estar establecido en la ley, en todo caso, es decir, que no pueda superar, no dejar a criterio de los jueces estas facultades, porque lo que se hace es muy abusivo. Y bueno, y pasa también porque los jueces de instancia, como estoy viendo en muchos fallos, le impongan que se atengan, yo he visto muchas sentencias que dice que indican que al juez de grado que se atengan estrictamente a lo dispuesto por la ley. Si fíjate en este caso que te cuento de este señor Lebanés, le han fijado 2 salarios mínimos vitales e inmóviles, cuando en ningún juicio, mirá que yo tengo 37 años de edad, Sí. desde que rige esta ley, en ningún juicio, ningún juez falla con un 100% de un salario mínimo vital y móvil. Y no entiendo por qué en este caso le han impuesto 2. Claro. ¿Sí? ¿Por qué le han puesto también un móvil policial Claro. y ciertas medidas? Es decir, es todo muy sospechoso. Esto me parece que ha sido utilizado con otra finalidad. Claro. Claro, el uso político. Un uso político. Sí, no te olvides que estamos ante una persona que es del Medio Oriente, Sí. que puede ser vigilada por los servicios de inteligencia y que a veces se usan este tipo de Claro. herramientas como para ellos poder ir controlando y ver lo que hace esta persona aquí en la Argentina. Uh-huh. Bien. Así que este es un caso muy especial, que yo lo veo con una injusticia tremenda. Violan la ley de apátridas y de refugiados que establece la unidad familiar. Sí. Ellos tendrían que haber hecho lo posible por la unidad familiar para intervenir, pero para mediar. Ahora, el coordinador del servicio local le ha dicho a la mujer: buscate un novio, acostumbrate a no ver a tu marido. A los hijos que estaban escuchando, acá en la Argentina, dice, hay hijos que están acostumbrados a no ver a los padres, así que ustedes pueden vivir así. Es decir, a ver, se están intrometiendo en la vida de las personas. Es algo horroroso lo que te estoy contando. Y esto no es que lo inventé yo, sino que la señora hizo una exposición civil, ni siquiera le tomaron una denuncia penal, la tuve que hacer yo después, donde relata estos dichos que te estoy reproduciendo ahora. Gustavo, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por escuchar y que, bueno, sirva para un granito de arena como para que se tome conciencia de lo que está pasando. Abrazo, gracias. Abrazo. Ahí está, Gustavo Arabia, abogado defensor de esta persona de Medio Oriente. Un apellido difícil tiene. Ahí lo compartimos, porque bueno, ha marcado un precedente. Abdelaziz Tareji, así se llama el hombre que está